Armar un presupuesto personal mensual ya es un dolor de cabeza monumental. Totalmente. Digo, tratar de adivinar con exactitud cuánto se va a gastar en el supermercado con el tema de la inflación. Prever si el auto va a decidir averiarse justo en el peor momento posible. Que siempre pasa. Siempre. O calcular si esa bonificación que te prometieron en el trabajo realmente va a llegar a la cuenta bancaria. ¿Es agotador? Sí, es un estrés constante para cualquiera. Bueno, ahora hay que tomar esa misma ansiedad financiera, multiplicarla por millones y aplicarla a la escala de todo un país. ¡Wow! ¿Sí? Y para hacerlo aún más caótico, imaginemos que una gran parte de ese sueldo mensual de la nación depende de algo tan incontrolable y errático como los altibajos globales del precio de los metales. Que es exactamente la realidad de muchos países en nuestra región. Así es. Bueno, vamos a desempacar esto. En este análisis a fondo nos vamos a meter directamente en los engranajes ocultos, digamos, de la sala de máquinas del Estado. Me encanta la analogía. Queremos entender cómo un país calcula la plata que supone que va a recibir. Y para guiar esta radiografía tenemos sobre la mesa dos documentos que son francamente reveladores. Muy reveladores. Primero, un estudio muy exhaustivo del año 2019 elaborado por la Dirección de Presupuestos de Chile, la famosa DIPRES. Exacto, la DIPRES. Este documento es una joya porque analizó con lupa 15 años de predicciones fiscales, desde el 2003 hasta el 2018. Un periodo larguísimo. 15 años completos. Y segundo, traemos un documento sumamente reciente, fechado el 6 de enero de 2025. Es un informe directo del Consejo Fiscal Autónomo, el CFA. Que es una institución clave ahí. Sí. Y donde lanzan una serie de recomendaciones técnicas urgentes para arreglar y modernizar estas metodologías de proyección. Así es. Y la misión que tenemos hoy, al desmenuzar estas fuentes, es fundamental para entender cómo funciona realmente un país por dentro. Claro. O sea, el objetivo es descifrar cómo exactamente un Estado se sienta a calcular el dinero que va a entrar a sus arcas el próximo año. Sí. ¿Por qué a veces esas proyecciones tan sofisticadas se equivocan por miles de millones de dólares? Y lo más crítico hoy en día, cómo los especialistas están intentando blindar estas fórmulas para que el futuro sea mucho más certero. Qué buena falta hace. Totalmente. Al leer estos documentos, queda clarísimo que hacer el presupuesto de una nación es un cruce complejísimo. Es una mezcla entre matemáticas avanzadas, dinámicas de economía política y a veces, un poco de fe ciega en que los mercados internacionales se van a comportar de manera racional. Lo cual rara vez ocurre. Y para quienes nos escuchan, es vital recalcar que esto no es solo un montón de números áridos en una hoja de cálculo, encerrada en algún ministerio. Para nada. Esta es una exploración de cómo esas proyecciones que suelen ser totalmente invisibles para la ciudadanía en el día a día, afectan directamente cada aspecto del gasto público. Claro, el impacto real en la calle. Exactamente. Hablamos de si habrá fondos para la construcción de nuevos hospitales, del financiamiento real de las escuelas y, por supuesto, de la deuda nacional que, inevitablemente, van a terminar pagando las futuras generaciones. Es un tema intergeneracional. Si el cálculo inicial está mal hecho, si el cimiento está chueco, digamos, todo el castillo de naipes tiembla. Así es. Entonces, para empezar a entender esta anatomía de la billetera nacional, tenemos que ver de dónde viene la plata y cómo ha cambiado eso en el tiempo. Basándonos en los datos históricos del estudio de la DIPRES, hay un cambio gigante, una verdadera transformación en la estructura de ingresos de Chile. Sí. La participación de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto, el PIB, creció de un 12,8% en el año 2003 a un impresionante 18,9% en 2018. Ese salto es monumental. Cuando hablamos de pasar del 12 al casi 19% del PIB, estamos hablando de una cantidad colosal de recursos. Muchísima plata. Recursos adicionales de la economía pasando a formar parte del aparato estatal. O sea, es un cambio estructural en el tamaño y la capacidad del fisco. Pero mirando el estudio de la DIPRES, un número en particular me llamó muchísimo la atención. A ver. El principal motor de este aumento no fue parejo en todos los frentes. Fueron los impuestos a la renta. Ah, claro. Pasaron de representar el 3,6% del PIB al 7,9%. Prácticamente se duplicaron en peso en ese periodo. Sí, es un crecimiento brutal. Y en este proceso superaron a los impuestos indirectos, como el IVA.
El documento menciona que esto no fue un accidente, sino que refleja un intento deliberado por parte de las autoridades a lo largo de los años de utilizar tributos que sean menos regresivos Exacto. del Estado, no recaiga tan pesadamente en el consumo básico de la población. Lo que resulta fascinante aquí es el porqué detrás de la volatilidad masiva que este cambio genera en las cuentas públicas. A ver, explícanos eso. Verás, desde un punto de vista de equidad, cobrar más impuestos a la renta tiene todo el sentido del mundo. Pero desde el punto de vista de quien tiene que hacer la proyección matemática, es una pesadilla. Me lo imagino. Al cambiar el peso de la recaudación hacia los impuestos a la renta, el Estado asume un riesgo inmenso en sus predicciones. El estudio detalla meticulosamente que los impuestos a la renta son extremadamente volátiles. Muy inestables. De hecho, son casi el doble de volátiles que los impuestos indirectos. La razón detrás de esto, pues los impuestos a la renta en este nivel dependen directamente de las utilidades de las grandes empresas. Claro. Y las ganancias corporativas fluctúan muchísimo más, de manera mucho más violenta, de lo que fluctúa el consumo privado de las personas. Claro, eso tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos a escala humana. O sea, la gente tiene que seguir comprando pan, leche y pagando la luz, incluso en una recesión leve. Exacto. El consumo básico no frena de golpe. Por lo que el IVA se mantiene como una base mucho más estable. Pero las ganancias de una empresa pueden desaparecer por completo, o incluso pueden dar pérdidas de un año fiscal a otro. Exactamente. La base imponible del IVA es estable porque el consumo es resiliente. La base de la renta corporativa es un electrocardiograma. Un electrocardiograma, qué buena imagen. Y a esto hay que sumarle el elefante en la habitación de la economía chilena. El famoso factor minero. Porque Chile y el cobre son casi sinónimos cuando hablamos de grandes números macroeconómicos. Totalmente inseparables. El estudio señala algo muy curioso. Aunque el componente no minero de los impuestos es el que más explica la evolución general y sostenida de la recaudación a lo largo de esos 15 años, el sector minero es el que aporta todo el drama. El drama absoluto, sí. Es el protagonista de los grandes sustos y las grandes alegrías, porque sigue ciegamente, casi como un espejo perfecto, el precio internacional del cobre. Por ejemplo, los datos muestran que en 2007, en pleno frenesí mundial de los precios de los metales impulsado por Asia, la participación minera en los ingresos pegó un salto brutal, llegando por sí sola al 3,6% del PIB. ¡Wow! Es una verdadera montaña rusa. Y ese es el gran desafío de proyectar en una economía que es pequeña y muy abierta al mundo. Cuando el Estado depende de un sector minero de ese tamaño, las finanzas del país entero quedan atadas a las decisiones de construcción en China. Claro, a lo que pasa al otro lado del planeta. Exacto, atadas a los inventarios almacenados en la Bolsa de Metales de Londres y a ciclos económicos globales sobre los cuales el país no tiene absolutamente ningún control. Ninguno. Tratar de predecir el precio del cobre a largo plazo es, y la misma literatura académica citada en el estudio lo advierte, una tarea titánica y plagada de incertezas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque salimos de la teoría económica y entramos de lleno en el factor humano y burocrático. El factor humano siempre complica las cosas. Siempre. El sesgo de la bola de cristal. Resulta que las personas y los comités encargados de predecir el futuro en los ministerios también se equivocan sistemáticamente. Ajá. El gran hallazgo, casi la gran revelación del estudio de la DIPRES de 2019, es que durante todo ese periodo de 15 años, de 2003 a 2018, los ingresos tributarios se subestimaron, en promedio un 2,93%. Es un número importantísimo. Es decir, año tras año, el gobierno esperaba recibir menos dinero del que realmente terminaba entrando a la caja. Un error del casi 3% puede sonar a un pequeño margen técnico, pero cuando hablamos del PIB de un país, equivale a miles de millones de dólares no previstos. Una locura de plata. Para entender verdaderamente este desvío, el estudio nos obliga a dividir la historia en dos eras muy distintas. La primera es lo que los economistas llaman la era del superciclo. El superciclo del cobre. Que abarca desde el 2003 hasta el 2011. Durante este periodo frenético, la subestimación fue muchísimo mayor, rondando un impactante 6%. ¿6% de error? Y el análisis es muy claro al respecto. Este error gigantesco fue impulsado principalmente por factores externos,
específicamente el precio del cobre, que no paraba de subir. Ya. Lo que pasaba en los pasillos de Hacienda era que las administraciones de esa época simplemente no lograban internalizar que el aumento del precio del cobre iba a ser tan persistente. No se lo creía. No, creían que el boom era una burbuja que iba a estallar pronto. Así que proyectaban con muchísima cautela y el mercado los terminaba sorprendiendo con precios históricamente altos año tras año. Es como no creerse la propia buena suerte. O sea, veían entrar el dinero y decían, no, esto seguro se acaba en diciembre. Mejor proyectemos a la baja. Es un mecanismo de defensa institucional. Claro. Pero luego la historia cambia. Entramos en la segunda era analizada, la era de la corrección, del 2012 al 2018. Aquí el ciclo de las materias primas se enfría, el precio del cobre empieza a bajar y el panorama se vuelve más complejo. Se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta. En esta etapa, el sesgo de subestimar desaparece casi por completo, cayendo a un minúsculo menos 0,21%. Las proyecciones generales se vuelven mucho más precisas. El documento es que la fuente de los errores mutó. Cambió de lugar. Ya no eran los factores externos impredecibles los culpables. Ahora los desvíos provenían de factores puramente domésticos. Internos. Sí, las sorpresas, los errores de cálculo en esos años venían de no poder predecir bien la fuerza de la demanda interna del país y la inflación local. Básicamente, cuando el ruido ensordecedor del boom del cobre se apagó, quedaron en evidencia las falencias para proyectar el comportamiento de la propia economía interna. Ahora, no podemos hablar de errores de proyección en este periodo sin detenernos en el caso atípico de 2009. 2009. El año de la crisis financiera mundial. Viendo los datos del estudio, ese año rompió absolutamente todos los moldes. Todo. En lugar de subestimar los ingresos como era la costumbre en esa década, el presupuesto original sobreestimó los ingresos en un asombroso 35%. ¿35%? Espera, un 35% de error hacia arriba. Es una falla de cálculo gigantesca. Significa que esperaban una montaña de dinero que jamás llegó porque el mundo colapsó. Ese 2009 es un caso de estudio clínico sobre el pánico en las políticas públicas. El documento desglosa esa sobreestimación monumental y es muy revelador. A ver. Cerca de un 16% de ese tremendo error se explica por algo predecible, digamos, un optimismo macroeconómico en los modelos que simplemente chocó de frente contra la dura realidad de la crisis subprime. Claro, nadie la vio venir. Las variables globales colapsaron mucho más rápido de lo que cualquier fórmula podía prever. Sin embargo, y aquí está el detalle clave, un asombroso 19% del error provino de lo que el documento clasifica educadamente como decisiones idiosincrásicas. Idiosincrásicas. ¿Y qué significa idiosincrásicas en el lenguaje de los ministerios de finanzas? Suena a que alguien metió mano donde no debía. Básicamente significa decisiones discrecionales. Ajustes a dedo. Exacto. Durante el pánico extremo y la incertidumbre de la crisis, cuando los modelos matemáticos arrojaban números aterradores, hubo ajustes manuales. Wow. Decisiones tomadas internamente que se desviaron de los parámetros estadísticos normales. Fue el factor humano tratando de suavizar el golpe en el papel o asumiendo comportamientos que no tenían sustento en los datos históricos. A pesar de este tropiezo monumental en 2009, ambos documentos hacen hincapié en una evolución positiva. Sí, eso hay que reconocerlo. Con el paso del tiempo, la dirección de presupuestos fue aprendiendo de estos golpes contra la pared. El estudio subraya que lograron mejorar drásticamente la precisión de sus pronósticos, reduciendo lo que matemáticamente denominan el error cuadrático medio. El famoso error cuadrático medio. Que para quienes no somos estadísticos es simplemente la forma técnica de decir que dejaron de fallar el blanco por kilómetros y finalmente lograron apretar la agrupación de sus predicciones. Claro. Reduciendo tanto la varianza como el sesgo. Así es. Dejaron de asumir por defecto que siempre iban a recaudar menos y ajustaron sus parámetros a la nueva realidad económica. Hubo un aprendizaje institucional real, especialmente en cómo proyectar el comportamiento de la minería privada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos hablado de porcentajes, de metales y de varianzas. Traduzcamos esto a la realidad de la calle. Me parece perfecto. ¿Por qué le debería importar a cualquiera de quienes nos escuchan si un gobierno se equivoca en un 3% o un 6% en un Excel en una oficina estatal?
Si conectamos esto con la imagen general, la respuesta está en el corazón mismo del modelo económico chileno, la regla de balance estructural. Ah, claro. Es vital entender esto. Esta regla dicta que el gasto que hace el gobierno en un año determinado no debe basarse en la cantidad de plata en efectivo que entra hoy a la caja, Ok. sino en los llamados ingresos estructurales. El propósito de esta regla es aislar a la economía de los factores cíclicos. Protegerla de los vaivenes. Dispara y entra una marea de millones, el país no se gasta toda esa plata extra en el momento construyendo cosas que luego no podrá mantener, sino que ahorra. Ahorra para las vacas flacas. Porque sabe que ese precio alto es temporal. El nivel de gasto público se define por esa estimación estructural que mira a largo plazo. Para visualizarlo, la gente que nos oye puede imaginar que es como si una familia de repente se gana la lotería un mes. Buen ejemplo. En lugar de mudarse a una mansión y comprar 3 autos de lujo, deciden seguir viviendo más o menos con su presupuesto normal, guardando el premio mayor para no terminar en la quiebra absoluta cuando el dinero de la lotería se acabe y tengan que volver a pagar las cuentas con su sueldo habitual. Esa es la analogía perfecta. Pero aquí es donde el estudio retrospectivo de 2019 detecta un problema que hace temblar toda la estructura. A ver. Los investigadores descubrieron que las proyecciones de esos ingresos estructurales y las proyecciones de los ingresos efectivos, o sea, el efectivo real que se espera que entre, se mueven demasiado juntas en los modelos. Van de la mano. Muchísimo más juntas de lo que realmente lo hacen en la práctica una vez que se recauda el dinero al final del año. Y si la idea de la regla es justamente separar la fiebre temporal de la salud a largo plazo, el hecho de que las líneas se muevan juntas en el modelo suena a que el sistema está fallando en su propósito básico. Es un riesgo sistémico, porque si las proyecciones estructurales se mueven a la par de la euforia del corto plazo, significa que en la práctica los cálculos podrían estar dándole permiso al gobierno para que el gasto público siga demasiado de cerca esa misma volatilidad. Gastar a manos llenas. Es decir, si se proyecta un año de bonanza, la fórmula al estar mal calibrada termina permitiendo gastar casi como si la bonanza fuera permanente. ¡Wow! Esto anula por completo el propósito de la regla fiscal, que es ahorrar, dar estabilidad y no gastarse los ahorros del país en una sola fiesta. Si el modelo matemático falla ahí, la política de ahorro es una ilusión. Lo que nos trae de un salto al presente, a la urgencia actual. Así es. Entendiendo este historial de fallas, aprendizajes y la fragilidad del modelo estructural, llegamos a este documento recién salido del horno en enero de 2025. Fresquito. El Ministerio de Hacienda firmó a finales de 2024 un acuerdo marco legislativo, y un punto clave de ese acuerdo fue admitir que necesitan ayuda. Un paso importante. Acordaron buscar asistencia técnica internacional para revisar desde cero cómo se proyectan los ingresos fiscales. Pero, y aquí entra nuestro segundo documento, antes de que llegue la caballería internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, el CFA, acaba de lanzar un paquete de rescate. Exacto, no se quedaron de brazos cruzados. Son 6 recomendaciones durísimas y muy directas para arreglar la maquinaria. Empecemos con el diagnóstico que hacen sobre cómo se calcula el crecimiento. La primera advertencia del CFA tiene que ver con la necesidad urgente de actualizar los modelos. El Consejo le exige a la DIPRES que mejore la proyección tanto a corto como a mediano plazo, poniendo el foco en lo que llaman actualizar las elasticidades. Las elasticidades. En términos sencillos, esto significa entender que si la economía del país crece un 1%, eso no se traduce automáticamente en que la recaudación de impuestos no mineros también crecerá exactamente un 1%. Ah, ya, no es 1 a 1. Esa relación ha cambiado con los años, las nuevas leyes y las crisis, y los modelos del gobierno están utilizando posiciones anticuadas sobre cómo reacciona la recaudación frente al crecimiento económico real. Entiendo. Pero luego pasamos a la recomendación número 2 del CFA. Y tengo que admitir que tuve que leerla 2 veces porque me costaba creerla. Me imagino a cuál te refieres. El Consejo recomienda hacer un diagnóstico para verificar si la DIPRES realmente tiene acceso pleno a la información que genera el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Esa misma. Espera, ¿me estás diciendo que las personas encargadas de proyectar el presupuesto nacional no tenían acceso directo y completo a los datos reales de quienes recaudan los impuestos? ¿Cómo proyectaban antes? ¿A ciegas? Es una excelente observación y refleja uno de los grandes problemas de la burocracia estatal, los silos de información. Increíble.
A veces las agencias gubernamentales son sumamente celosas con sus bases de datos, argumentando temas de privacidad o secretos tributarios. Lo que el CFA está diciendo con esta recomendación es, ¡basta de esto! Se acabó el misterio. Quienes diseñan los modelos matemáticos del país no pueden seguir trabajando con datos agregados o incompletos. Necesitan la data más granular, el pulso exacto de la recaudación real mes a mes para que sus proyecciones dejen de estar flotando en el aire. Es un llamado al pragmatismo operativo. Definitivamente. Y la tercera recomendación del Consejo entra en el terreno de la prevención de desastres. Sugieren implementar pruebas de estrés. Ajá. Los famosos stress tests. Suena a un concepto que usaría un ingeniero civil probando un puente, pero aplicado a la economía. Quieren que la DIPRES empiece a simular escenarios macroeconómicos pesimistas, que imaginen eventos negativos severos y prolongados para ver si las cuentas públicas aguantan el impacto. Es vital para estar preparados. Y no solo eso. Piden que se haga una costumbre el monitoreo ex post, que básicamente es sentarse sistemáticamente a mirar hacia atrás y admitir, a ver, ¿en qué nos equivocamos el año pasado y por qué? Y eso nos lleva a la cuarta recomendación, que es mi favorita por la extrema prudencia que exige. El CFA lanza una advertencia sobre lo que podríamos llamar contar los huevos sin empollar. Buena frase. Acciones de ingresos, el dinero proveniente de nuevas políticas tributarias, a menos que la ley ya esté completamente tramitada y publicada oficialmente. Es como si yo me gastara en octubre el bono de fin de año de la empresa, asumiendo que me lo van a dar. Y en diciembre el jefe me dice que este año no hay bono por la crisis. Exacto. Y la tentación política siempre es enorme. Me imagino. Un gobierno presenta un proyecto de reforma tributaria al Congreso que promete recaudar millones. Y la tentación es incluir esos millones ficticios en el presupuesto de inmediato para poder prometer más gasto. Para ganar puntos políticos. El CFA dice no. Solo se cuenta la plata cuando el marco normativo es ley y da certeza absoluta. Un proyecto de ley puede ser rechazado, puede ser mutilado en el Congreso o puede tardar años en aprobarse. Proyectar sobre promesas legislativas es una irresponsabilidad fiscal enorme. Una regla de oro de sensatez. Pasando a la quinta advertencia, el CFA pide algo que debería ser obvio, pero claramente no lo era. Consistencia temporal. Que hablen el mismo idioma. Reclaman que las metodologías matemáticas se alineen de una vez por todas. Que tenga sentido lógico cómo el equipo que calcula la proyección para este año se comunique con los modelos que proyectan a 4 años plazo. Que no sean oficinas separadas, usando fórmulas desconectadas que terminan arrojando resultados contradictorios. Es básico. Y finalmente, llegamos a la sexta recomendación, que creo que es la más transformadora de todas. Exigen transparencia radical. Totalmente transformadora. El CFA quiere que la DIPRES documente y publique abiertamente sus metodologías. Quieren que académicos, analistas independientes y universidades de todo el país puedan descargar los modelos, replicarlos en sus propios computadores y evaluarlos sin restricciones. Abrir la cocina al público. Sumado a esto, recomiendan publicar tablas de monitoreo trimestrales para advertir a tiempo y de cara a la ciudadanía si hay desvíos preocupantes en la recaudación. Esto plantea una pregunta importante, y es el meollo de todo este informe de 2025. Te escucho. Todas estas 6 recomendaciones, desde las elasticidades hasta el cruce de bases de datos, pueden sonar sumamente áridas y exclusivas para economistas, pero en el fondo no son solo ajustes matemáticos, son mecanismos fundamentales para defender la democracia y asegurar la rendición de cuentas. Profundo eso. Lo que el CFA está gritando a los 4 vientos es que la burocracia estatal no puede ni debe operar como una caja negra inescrutable. Totalmente de acuerdo. La sociedad entera, a través de sus expertos independientes, tiene el derecho absoluto de mirar dentro de esa maquinaria, entender cómo el gobierno asume que va a tener dinero en el futuro y poder tocar la alarma si las sumas no cuadran. Es la única forma real de proteger las finanzas de las próximas generaciones contra el optimismo desmedido o el pesimismo táctico de los gobiernos de turno. ¿Qué punto más sólido para ir cerrando? Si hacemos una síntesis de este inmenso viaje por los datos que hemos recorrido hoy, queda en evidencia que predecir los ingresos de una nación está muy lejos de ser una ciencia exacta. Muy lejos. Es una mezcla caótica que involucra intentar adivinar los caprichos de los precios globales de los metales en bolsas al otro lado del mundo, tratar de leer la mente del consumidor doméstico frente a la inflación,
y al mismo tiempo luchar a diario contra los sesgos institucionales y el pánico humano que infecta a los ministerios a la hora de proyectar. Es un arte y una ciencia a la vez. Pero, afortunadamente, como nos demuestran los documentos que hemos desmenuzado, tanto el crudo análisis retrospectivo de la DIPRES como el urgente plan de acción del CFA, existe un esfuerzo institucional constante y tenaz por pulir esa bola de cristal. Así es. Por no tropezar dos veces con la misma piedra del superciclo del cobre o las crisis mundiales, y por hacer que el proceso deje de ser un acto de magia y se vuelva riguroso, auditable y transparente. Es un reflejo claro de la maduración de las instituciones del Estado. No existe ni existirá jamás la proyección fiscal perfecta. Siempre habrá un margen de error. Pero sí puede existir la proyección transparente, abierta al escrutinio y basada siempre en la mejor evidencia técnica que esté disponible, alejada de las presiones políticas. Definitivamente. Y el mensaje central que queremos que se lleve nuestra audiencia después de escuchar todo esto es el siguiente. La próxima vez que escuchen en las noticias o vean un acalorado debate político en redes sociales sobre dramáticos recortes de presupuesto, sobre la necesidad de austeridad o sobre la gran promesa de un aumento histórico en el gasto público para beneficios sociales, recuerden esta maquinaria invisible de la que hablamos hoy. Que no se les olvide. Recuerden que debajo de todos esos discursos apasionados hay unas suposiciones matemáticas, unos modelos estadísticos falibles y unas predicciones de precios a miles de kilómetros de distancia que sostienen absolutamente toda la estructura del debate. Todo descansa sobre esos números. Todo. Y para despedir este análisis a fondo, les dejamos una idea para la reflexión individual. Algo para que la gente que nos oye mastique más allá de las planillas de Excel. Una pregunta para llevar a casa. Imaginemos el siguiente escenario. Una oficina gubernamental, viendo que se avecina un boom económico enorme por el precio de las materias primas, toma la decisión deliberada de subestimar los ingresos. Decide proyectar y decirle al país que habrá mucha menos plata de la que sus modelos realmente indican, con el fin de obligar al Estado a ahorrar, ser prudente y evitar que el sistema político se gaste todo ese maná del cielo de forma inmediata. Un dilema tremendo. La pregunta ¿es eso un acto de responsabilidad financiera brillante, una jugada maestra en defensa de las futuras generaciones? ¿O es en realidad una falta de transparencia democrática inaceptable al ocultarle deliberadamente a la sociedad los verdaderos recursos que tiene disponibles en ese preciso momento? Ahí se las dejamos.